Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana del día domingo 26 de julio del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Quiero en primer lugar agradecerle al Señor esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estar a través de esta red social estudiando la palabra de Dios. Como hoy es domingo, vamos a seguir en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en la parte final del capítulo número 2 y esperamos que el Espíritu Santo en esta mañana nos pueda traer una impartición hermosa que nos edifique y que fortalezca nuestro ser interior para la honra y gloria de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre y una vez más queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de juntos poder seguir escudriñando tu palabra. En tanto que lo hacemos, trae la revelación que tú tienes preparada para nosotros, deposítala en nuestro espíritu, en nuestra mente, de tal manera, Señor, que nosotros podamos asemejarnos más a ti, que podamos reflejar tu imagen aquí en la tierra y que podamos también manifestar a través de nuestra vida ese ministerio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, continuando con el estudio del libro de los Hechos, en el día de hoy quiero presentarles el tema pecadores convertidos. La semana pasada estuvimos viendo el mensaje de Pedro y vamos a terminar de analizar este mensaje y sacar las enseñanzas que el Espíritu Santo nos quiera entregar a través de este estudio. Después del poderoso y ungido mensaje de Pedro, la gente se conmovió profundamente, dice la palabra de Dios, porque el Evangelio hace que la gente reaccione mediante la conciencia. Por eso en este día vamos a ver en mi exposición dos aspectos relevantes sobre la conversión de los pecadores. El primer aspecto, la convicción en el pueblo, y el segundo, exhortación apostólica. Vamos a ver este primer punto, la conversión en el pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 37. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermano, ¿qué haremos? Hemos visto el maravilloso efecto sobre los predicadores del Evangelio que tuvo el derramamiento del Espíritu Santo, porque cada vez que el Espíritu Santo se derrama, hace un efecto transformador, renovador en la vida de cada uno de los creyentes. Y nosotros pudimos ver la semana pasada en el estudio cómo cuando el Espíritu Santo se derramó sobre el apóstol Pedro, su vida totalmente cambió a una vida mucho más efectiva para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veremos otro bendito fruto del derramamiento del Espíritu Santo en su impacto en los creyentes del Evangelio. Desde la primera proclamación del divino mensaje se manifestó que iba acompañado de divino poder. Tenemos aquí los primeros frutos de aquella amplia cosecha de almas que fueron agregadas al cuerpo de Cristo. Veamos los pasos que siguió este método. 1. Los oyentes sintieron agudas punzadas en su conciencia. Dice la palabra que cuando oyeron esto se afligieron. O sea, literalmente fueron punzados de corazón. Las palabras afligieron o compungieron traducen la palabra griega katenuhesan. La idea más profunda es traspasar, aguijonear,
golpear el corazón de tal manera que se produzca una reacción. La expresión usada por Lucas denota que las palabras de Pedro tocaron el corazón de la gente. En sentido figurado, se sintieron traspasados y traspasadas de dolor en su corazón. El mensaje caló hondo en el corazón de muchos oyentes y el Espíritu Santo les convenció de pecado, del gran crimen de haber dado muerte de cruz al Hijo de Dios. Un mensaje con tal poder cambió súbitamente los corazones de piedra en corazones blandos de carne. 2. Tras la convicción de pecado vino el deseo ardiente de gracia salvífica. Dice la palabra que dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, pues ellos, los apóstoles, formaban un grupo conjunto de testigos. Le dijeron, varones hermanos, la misma expresión de Pedro en el verso 29. Y después dijeron, ¿qué haremos? Se llaman hermanos por ser miembros de la misma casa de Israel, como dice el versículo 36. Lo que contrasta con el señores, de Hechos capítulo 16, versículo 30 del carcelero de Filipo, perteneciente a la gentilidad. La pregunta viene a significar lo siguiente: puesto que hemos cometido tan horrendo crimen, ¿qué podemos hacer para ser perdonados de él? Hablaban como quienes han comprendido lo mucho que se juzgaban en su caso y estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de obtener la paz de conciencia y el perdón del pecado. Aquí hay que resaltar que el Espíritu Santo usó a Pedro con el don de profecía, el cual dio resultado, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25, que dice de la siguiente manera: pero si todos profetizan como lo estaban haciendo ellos allí en el aposento alto, y entra alguno no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: de veras Dios está entre ustedes. El Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, hacía uso de la verdad a fin de penetrar hasta el corazón y la mente de los oyentes, convenciéndolos de culpabilidad y haciéndolos sentir su necesidad de ser salvos. Como nosotros en el presente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él pueda desarrollar su labor intransferible de convencer de pecado, de justicia y de juicio, como lo hizo con ese primer sermón que predicó el apóstol Pedro en el aposento alto. Tenemos el mismo espíritu. Lo que necesitamos es rendirnos como aquella gente estuvieron rendidas después de los 10 días de consagración al Señor en el aposento alto. Amados hermanos y hermanas, no es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone y luego debemos vivir como perdonados. No podemos continuar con la misma vida antigua. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, el capítulo 5, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que hay gente que acepta al Señor Jesucristo y luego siguen viviendo como si no hubiesen sido perdonados. Una vez Dios nos perdona, nosotros tenemos que vivir como perdonados, como una nueva creación de Dios. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana.
¿Le ha hablado Dios mediante su palabra u otros creyentes? Como la audiencia de Pedro, pregúntele a Dios qué debe hacer y luego obedezca, porque lo mejor es obedecer. El profeta Samuel dijo, mejor es obedecer que los sacrificios. Los sacrificios era la adoración que le brindaba el pueblo de Israel a Dios. El culto de los israelitas empezaba con la ofrenda escogida, o sea, con los sacrificios. Esa era la adoración a Dios. Y Samuel le dijo a los israelitas, es mejor obedecer que los sacrificios. O sea que no podemos brindar adoración a Dios en desobediencia. Si somos nueva creación, nosotros tenemos que vivir como perdonados, como gente que Dios ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos al segundo punto, exhortación apostólica. Este punto está basado en Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 41. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. En respuesta a la pregunta, ¿qué haremos?, que le hizo la multitud a Pedro, Pedro, hablando aún por inspiración del Espíritu Santo, da 2 mandamientos y hace una promesa. En primer lugar, debían arrepentirse, entre paréntesis, es decir, debía de producirse un cambio mental y de actitud. Este cambio abarcaba el volverse de la incredulidad, de las dudas, de las burlas y elevar sus ojos a Dios con fe, aceptando el perdón proporcionado por Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Luego debían bautizarse, entre paréntesis ser sumergidos en agua, en el nombre de Jesús, es decir, según el mandamiento ya dado por él en Mateo 28, 19. Cuando el pueblo, convencido de pecado, preguntó qué debía hacer, Pedro respondió, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Como resultado de esta declaración, algunas personas se preguntan si quizás Pedro presentaba una nueva fórmula de bautismo. Debemos recordar que Jesús nos proporcionó la fórmula de bautismo en agua en la gran comisión cuando dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, desde el monte de la ascensión, los discípulos se dirigieron directamente al aposento alto para esperar la promesa del Padre. No tuvieron oportunidad de bautizar a nadie por la fórmula de Mateo 28, 19, antes del día de Pentecostés. La conclusión lógica a la que debemos llegar es la de reconocer que Pedro, según la autoridad del Cristo resucitado, le ordenaría a la gente que se bautizara según la fórmula que Jesús había proporcionado con anterioridad.
Se les prometía entonces que recibirían el don del Espíritu Santo. Moisés lo deseó para todo el pueblo de Dios. Número 11:29. Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Joel lo profetizó, Juan el Bautista lo afirmó y Jesús lo reafirmó. Y ahora Pedro recalca que la promesa abarcaba no solamente a sus oyentes, sino también a los hijos de estos, entre paréntesis, la generación siguiente, sus amigos y parientes en tierras lejanas, convertidos gentiles, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amados y amadas, mientras se proclame el llamado a la salvación, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo siempre lo acompañará. El apóstol Pedro continúa exhortando a la multitud a salvarse de aquella generación perversa. Como resultado de la predicación de Pedro, 3,000 personas fueron bautizadas. Entre paréntesis, en uno de los grandes estanques semejante al de Betesda. Uno de los grandes descubrimientos en Jerusalén es el estanque de Betesda, ubicado cerca de la puerta de San Esteban, en el extremo noreste de la vieja ciudad. Fue excavado en 1888. El estanque tiene unos 18 metros de largo por 4 de ancho y se llega a él por 24 escalones. Otro estanque de las mismas dimensiones está unido al primero. Estos dos estanques eran en realidad lo suficientemente grandes como para bautizar en ellos a un grupo de gente del tamaño descrito en el capítulo 2 de los Hechos. El estanque tiene agua en la actualidad. El versículo 40, y con otras muchas palabras, etc., da a entender claramente que lo que aquí refiere Lucas del mensaje de Pedro es solo un resumen, el núcleo de su sermón. Una de las frases no incluida anteriormente en el sermón es esta que vemos en el versículo 40, la parte B: sean salvos de esta perversa generación. Aunque esta frase tiene aplicación general al mundo incrédulo, como dice Filipenses 2:15, tiene aplicación especial a los que de la nación de Israel eran todavía rebeldes a la proclamación del Evangelio, pues la frase se había hallado varias veces en labios de Jesús mismo. Venía a decirles Pedro: ya que han participado de los pecados de ellos, no participen de su actual rebeldía, a fin de que no sean participantes de su ruina. Si consideramos la rapidez con que la corriente del mundo, como dice Efesios 2:2, se lleva a los pecadores impenitentes a la eterna condenación, debemos preferir nadar contra corriente antes que ser sumergidos con ellos en el mismo abismo. Quienes se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en el Señor han de dar prueba de la sinceridad de su conversión y romper con las malas compañías que antes frecuentaban, como dice Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 4. Amados hermanos y hermanas, la espléndida cosecha de este primer sermón de Pedro, como narra el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. O sea, literalmente en el griego dice almas. El Espíritu Santo obró con la palabra para salvación a todo aquel que creyó, como dice Romanos 1:16. Y todos los que creyeron, entre paréntesis,
lo cual supone que eran bastante adultos para creer personalmente, sellaron su fe con la profesión pública de la recepción del bautismo. Leemos que fueron añadidos, es decir, a los discípulos, los cuales formaban el embrión de la iglesia naciente, añadidos a la iglesia, no por la iglesia misma, sino por el Señor, como dice más adelante el versículo 47. El original griego dice que recibieron con agrado la palabra, pero quiero decirle en esta mañana que no basta con oírla con agrado, pues también Herodes Antipa oía con gusto al Bautista, como dice Marcos 6:20, pero no recibía la palabra. Hay que oír la palabra con agrado, pero recibirla para luego ponerla por obra. La conversión de 3,000 personas tras un solo sermón fue un milagro casi similar al de la alimentación de los 5,000 con unos pocos pedazos de pan. Las frases fueron añadidos. Nos da a entender también que quienes reciben a Cristo como su Salvador han de tomar como hermanos y miembros del mismo cuerpo a todos los demás que son salvos. O sea, nosotros debemos de pertenecer a una comunidad cristiana. No podemos aislarnos como creyentes y decir que solo tenemos contacto con el Señor Jesucristo. No, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Primero la iglesia local y toda la iglesia completa es el cuerpo del Señor Jesucristo. Hay que añadirse a las congregaciones y vivir en una comunidad creyente. Quiero concluir el análisis de este sermón diciéndoles, amados, que gran tarea tuvieron los apóstoles en el bautismo de tantas personas. El Espíritu Santo les había movido no solo las lenguas para predicar, sino también las manos para bautizar. Hay gente que solamente quiere hablar, hermano. Hay que hablar, pero hay que trabajar también. Entonces el Espíritu Santo puso a los 120 a hablar en lengua, pero después los puso a trabajar, bautizando a aquellos 3,000. Buen tiempo le tiene que haber tomado a esos 120, porque yo estoy seguro que no solamente los apóstoles bautizaron, sino también otros varones que tuvieran allí, que formaban parte de la comunidad cristiana. Porque no solamente los apóstoles y los pastores bautizan. Por ejemplo, Felipe era un diácono y el eunuco le dijo a Felipe, bueno, aquí hay agua, ¿qué más? Entonces Felipe descendió y lo bautizó. La maravilla del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, era que la gente recibía a Cristo y el mismo día le bautizaban. El eunuco recibió a Cristo y el mismo día Felipe lo bautizó. Los hermanos de Éfeso recibieron al Señor Jesucristo y el apóstol Pablo los mandó a bautizar. Pablo allá en Damasco recibió al Señor Jesucristo y Ananías lo mandó a bautizar. O sea, inmediatamente que alguien recibía a Jesús, era bautizado. Porque el bautismo es una señal de pacto. O sea, nosotros recibimos a Jesús y cuando nos bautizamos en agua estamos testificando de que Jesús es nuestro Señor, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces, también es necesario que nosotros podamos lo antes posible bautizar a la gente en agua para meterlas en el pacto. Yo en una oportunidad andaba por Herrera y yo me encontré con una hermana que tenía 10 años de estar en la iglesia sin ser bautizada. Imagínense en eso. Yo le dije, hermana, entonces usted está fuera de pacto. Porque para los israelitas el pacto era la circuncisión. Y cada uno de ellos se tenía que, los varones se tenían que circuncidar al 8º día
Para nosotros, la señal del pacto es el bautismo en agua. Es un testimonio público de nuestra aceptación del Señor Jesucristo. Entonces yo no sé por qué en el presente se ha puesto que la gente después que recibe a Cristo tiene que tomar un curso, un seminario. En el primer siglo no existía eso. En el primer siglo el que recibía a Cristo inmediatamente lo llevaban a las aguas, no le daban ningún curso, ningún seminario, inmediatamente tenía que dar testimonio público de haber aceptado al Señor Jesucristo. Que nosotros podamos recuperar toda esta verdad de la palabra del Señor para meter mucho más rápido a la gente en pacto con Dios, a fin de que permanezcan en la iglesia. Hay muchos que han recibido al Señor Jesucristo, no lo bautizan esperando seminario y todo eso, y cuando uno quiere ver, ni siquiera están en la iglesia, ni se bautizaron porque se fueron. Mejor es que nosotros los bauticemos y lo metamos en el pacto con nuestro Dios. Qué impresionante este mensaje de Pedro, totalmente ungido, lleno de poder. El Espíritu Santo lo usó para hacer su labor intransferible, redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio, y entonces hubo convicción en medio de los oyentes y la exhortación apostólica de Pedro que hizo que aquel día la iglesia creciera de 120 creyentes a 3.120 creyentes. ¡Wow! Si nosotros tuviésemos ese poder del Espíritu Santo en el día de hoy, pasaría con nosotros como pasó con la iglesia del primer siglo, que ellos llenaron el mundo de su entonces con el Evangelio de Cristo. Porque para llenar el mundo con el Evangelio de Cristo necesitamos ese poder que tuvo la iglesia del primer siglo. Esto no es ni con sabiduría humana ni esfuerzo humano. Esto es con la demostración del Espíritu y el poder de nuestro Dios. Así que qué tremendo. Hay que recuperar las verdades de la palabra de Dios y ponerla por obra para que la iglesia del Señor en el día de hoy funcione mejor y sea mucho más efectiva. Lo que Dios estableció en su palabra siempre tiene una razón de ser. Y el bautismo en agua es un pacto. Nos introduce en un pacto con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este estudio de tu palabra que hemos tenido en el día de hoy, concerniente al mensaje ungido, lleno de poder que Pedro le compartió a la multitud y que hizo que se compungieran, que sintieran dolor en su corazón por haber participado asintiendo de que Jesús fuera crucificado. Señor, te damos gracias porque tenemos plena convicción que antes de la venida de nuestro Señor Jesús, todo el poder y la unción que la iglesia perdió con relación a la iglesia del primer siglo, la iglesia del presente lo va a recuperar, porque Jesús, al venir del cielo, encontrará una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia gloriosa. Y para que eso ocurra, solamente puede ser mediante la trascendencia maravillosa de tu Espíritu Santo, obrando en la iglesia del presente como lo hizo en la iglesia del primer siglo. Señor, muchísimas gracias. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud y encamínanos, Señor, en tu verdad y úsanos para tu honra y para tu gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados
hermanos y hermanas, quiero agradecerle el haber estado conmigo este tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Espero con la ayuda del Señor volver a estar con ustedes el día viernes con un mensaje relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos venido haciendo, y para que al final de toda esta crisis que nosotros estamos viviendo, seamos esas antorchas portadoras de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y esos instrumentos, vasijas útiles y santificadas en la mano del Señor para traer un gran avivamiento sobre nuestra Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les bendigo en esta hermosa mañana y espero que sigan siendo edificados durante todo este día. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, saludos y bendiciones a todos.